Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Una vez más, muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito de intimidad, de conocimiento y sobre todo compartir nuestra fe. Si algo yo quiero siempre tener y que sea parte de la naturaleza de nuestro encuentro, de nuestro programa Mientras el Mundo Gira, es precisamente en su informalidad, dentro de su formato, por supuesto, y la seriedad que el programa merece, pero la informalidad de compartir. Siempre yo suelo decirle a todo el mundo, cuando la gente me habla de que la predicación, las misiones, los retiros, yo siempre, y lo digo con mucha sinceridad, ¿verdad? A mí no me gusta sermonear a nadie, hasta la palabra sermón suena un poco pesado, es una palabra muy linda, pero tiene a veces un poquito de connotación negativa. Yo he tratado, y es mi estilo, de cuando doy un retiro, una misión, una conferencia, a no ser que sea algo muy formal, de compartir mi experiencia de fe. Yo creo que eso es lo que yo trato, ¿no? Y por eso cuando ustedes me permiten que yo entre sus hogares, les doy muchas gracias y siempre trato, con la gracia de Dios por supuesto, de compartir mi experiencia de fe, con mi edad, con mis experiencias, mi infancia, mi juventud, mi vida de adulto, mi vida cristiana, católica, como sacerdote, párroco, misionero, hombre de los medios y demás. Pues todo esto yo lo veo a la luz de comunicar, de compartir una experiencia mutua. Y ustedes me enriquecen a mí y yo los enriquezco a ustedes. Aquí entran todas sus sugerencias, sus comentarios, sobre todo su cariño y su oración por todo el equipo de producción, por este canal y por este servidor. Y yo pues se lo agradezco de todo corazón el poder darme la oportunidad y de tener la oportunidad de compartir nuestra fe juntos, ¿verdad? Como dice el programa de nuestro muy querido amigo y compañero, ¿verdad? Pepe Alonso, nuestra fe en vivo. La fe se vive, la fe no es conocer cosas, sino tener una relación con. Y la relación con Dios y también con ustedes que hacen tanto para que yo pueda estar aquí y compartir todo este conocimiento con cada uno de ustedes en sus hogares y yo poder, ¿verdad?, sentirme cerca y ustedes cerca de mí. Y como siempre les digo, gracias a ustedes por su apoyo, su oración y su acompañamiento. Y como solemos hacer siempre al principio del programa, vamos ahora a encomendarnos a Dios, que nos asiste siempre con la ayuda y la asistencia de su Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y que guía e inspira a la iglesia para que seamos dóciles a la voluntad de Dios y caminemos tras los pasos del Señor. La vida no es fácil, los momentos que estamos viviendo cada uno de nosotros son difíciles, tenemos muchas cosas en contra, pero también tenemos muchas cosas a favor. Y quizás una de las más grandes es que Dios está con nosotros, nos guía, nos anima y nos inspira a través de la acción de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo queremos encomendarnos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y en mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar,
Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes, ¿verdad?, recordarán, porque seguimos unidos a través de todos estos encuentros, hace ya varios programas he empezado a compartir con ustedes las diferentes obras de misericordia, dado que ya próximamente, va quedando cada día menos tiempo, próximo diciembre 8, comienza este año extraordinario de la misericordia que ha sido ya anunciado por el Papa Francisco, y que el Papa está poniendo mucho empeño en todo este acontecimiento. De hecho, hubo un programa, si ustedes se recuerdan, que yo dediqué precisamente al documento, a la convocatoria. Todo Papa convocó, ha convocado a la Iglesia para este año de la misericordia, y a raíz de esto hizo un documento, escribió un documento que se llama documento, ¿verdad?, de convocatoria, la bula de convocación, y ahí está todo lo que él desea, todo lo que él está pensando, todo lo que él está esperando que pueda salir de todo este año de la misericordia. Y hablar del año de la misericordia, por supuesto hay que hablar de las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Y yo me acuerdo que hemos hecho algunos, pues se acuerdan que uno era dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Y hoy vamos a estar hablando de una de esas obras de misericordia corporal, que es visitar a los enfermos, ¿verdad? Y claro, cuando uno habla de visitar a los enfermos, lo primero, claro, que viene es la pregunta, ¿no? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué gente tan buena de pronto, ¿verdad? ¡Bum!, viene la noticia de que tiene cáncer, ¿no? De hecho, hace escasamente unas horas, me dieron la noticia de que una gran mujer ancla de uno de los noticieros de Puerto Rico, Keishla, le habían encontrado que ella anunció que se retira por el momento de la televisión, una mujer extraordinaria, una cristiana católica de mucho peso, y yo me uno en oración y pido mucho por ella, y le pido a todos ustedes, porque le han encontrado cáncer en los pulmones, una madre bastante joven, tiene 2 niños pequeños, y tiene mucha fe, y yo pido por ella y por todos los enfermos de cáncer que están sufriendo mucho, porque de pronto ha estallado, para mí es una pandemia de cáncer en el mundo, con tantas víctimas. El cáncer no respeta edad, ni raza, ni sexo, nada. Lo mismo tienes un niñito, ¿verdad? Hay que ir a los pabellones del oncológico pediátrico, tanto de Puerto Rico como de su país, y usted verá casos que son horribles. Aquí, ¿verdad?, me viene a la mente el Hospital St. Jude, ¿no?, que es un hospital que hace una labor extraordinaria en el mundo entero, y que todo niño que va allí, pues, es gratis, ¿no? Y todo esto fue la idea de un actor, Danny Thomas, que ya lo ha seguido su hija, y este es un hospital con una labor impresionante, y todos estos enfermos de cáncer, así que tanto con Keishla como con todos ellos, pues mi oración y mi acompañamiento y mi respeto por la entereza, por el valor de estar cada día. También una gran feligresa mía, una hija espiritual, Esperanza, muchacha joven con su esposo José, fueron coordinadores de los jóvenes de nuestra parroquia, y ella pues ahora tiene cáncer en el hígado, y podría estar así con muchos casos. Estoy hablando del cáncer, pero tienen tantas otras enfermedades. Y uno, cuando escucha todo esto, lo diga o no lo diga, a la mente de uno viene siempre la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad? Si hay gente buena, si son personas que son temerosas de Dios, si son gente que no le hace mal a nadie. Todo eso que usted y yo, pues muchas veces pensamos que inclusive nos da vergüenza de, ay, pero ¿será pecado pensar así? No creo que sea pecado, es
un pensamiento muy lógico, muy humano, que uno de pronto ve a una mujer buena, una madre joven con tantos niños, que es una buena persona, que es una católica comprometida, y de pronto dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona? Y hay que empezar, hermano, entendiendo que la enfermedad nunca ha sido querida por Dios. La enfermedad entra como fruto del pecado. No lo vamos a hacer como tal hoy aquí en el programa, ¿verdad? Porque se los diría mucho tiempo. Quizás en otro yo podría a profundizar un poquito más en el tema. Pero sí quisiera someramente decirle que cuando Dios nos creó, hay que entender un poquito lo que Dios creó. O sea, Dios nos crea a imagen y semejanza suya. Y por un tiempo, por un buen tiempo, el hombre y la mujer caminaban con Dios. O sea, toda esa imagen que uno lee en el libro del Génesis, que Adán y Eva caminaban con Dios, esto significa mucho, ¿no? O sea, caminar con Dios, o sea, cuando usted camina con alguien, es que usted y esa persona son muy conocidos, ¿no? O sea, son amigos, ¿no? Usted no dice que caminaban detrás de él, ni delante de él, ¿no? Caminaban con Dios, o sea, y estaban desnudos, o sea, uno ve la pureza de intención, el equilibrio de todo era perfecto. Y en ese plan no había muerte, no había sufrimiento, no había enfermedad. El pecado, cuando entra, ¿verdad? Que entra por la desobediencia, rompe todo, lo tuerce todo, al punto de que desde ese pecado el mundo queda como torcido. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesucristo? Es a poner derecho lo que estaba torcido. Y dice el profeta que cargó sobre sí los pecados del mundo y se cargó con todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Todo esto, les digo, lo podremos explicar en otra ocasión, pero ya desde ahora les digo que la enfermedad entra como fruto del pecado. O sea, cuando uno dice, ¿por qué Dios no quería esto? Es fruto de un desorden. Ese desorden que fue creado por el pecado original es el orden que viene a poner Cristo aquí en el mundo. De hecho, hago un paréntesis. Ustedes han escuchado que el Papa Francisco le tiene mucha devoción a la Virgen de Satanudos. Y mucha gente como que no conoce la devoción. Una devoción bastante antigua que el Papa conoce porque la devoción vino a Argentina, a Buenos Aires, traída desde Alemania. Hace mucho tiempo. De hecho, yo estuve en esa iglesia y mucha gente no entiende porque dice la Virgen de Satanudos, pero tiene un sentido muy bíblico y viene a raíz de lo que estoy compartiendo con ustedes. Si ustedes ven la imagen, van a ver que la Virgen tiene como las manos así, entonces por aquí viene como una cinta llena de nuditos. Y entonces, claro, ella la tiene metida en sus manitos y cuando ella tiene las manitos así, entonces la cinta pasa por entre sus manos y cuando sale de este lado, los nudos ya no existen. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que el nudo, ¿verdad?, que Eva nos ata con su desobediencia, María lo desata con su obediencia, ¿verdad? O sea, es bellísima, es una advocación mariana muy, muy bíblica. O sea, María nos esclaviza con su desobediencia, nos mete en este rollo, en este desorden, ¿verdad? Porque todo lo que estaba ordenado, ella lo desordena con su desobediencia, ¿verdad? Y después mete a su marido dentro de esta desobediencia que también entra en esta dinámica de no obedecer lo que Dios les había pedido. Lo único que Dios les había pedido, que no comieran de ese árbol. Y María, con su obediencia ciega, con todas las consecuencias que ella sabía que podían suscitarse de su obediencia, pero dice así, sí, ¿verdad? Al plan de Dios, ella desata el nudo que nos había metido Eva, ¿verdad? Y les hablo de esto para que primeramente entiendan, ¿verdad?, esta gran devoción del Papa Francisco
a la Virgen de Satanudos, de dónde viene y cuál es el fundamento, un fundamento muy bíblico, y al mismo tiempo para que entiendan que la enfermedad es fruto del pecado original. Si bien Cristo pone en orden de nuevo todo, hay unas consecuencias de ese pecado original, que ya lo dice el libro del Génesis, ¿verdad? La mujer dará luz con dolor, el hombre comerá con su pan con el sudor de su frente, habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá enfermedad y habrá muerte. Que todo esto Cristo viene a darle como un arreglo, como ponerlo todo en su lugar, pero quedaron unas consecuencias. O sea, nosotros no vamos a morir para siempre, pero vamos a morir para después resucitar. Pero hay que pasar, y Cristo lo va a hacer todo pasando Él, el primero por todo este proceso. Él es el primero entre todos sus hermanos, el primogénito. Y ahí entonces entra el sentido de la enfermedad. O sea, ¿por qué nos enfermamos? Porque somos seres frágiles. Tenemos una fragilidad heredada, ¿verdad? Somos personas que estamos a la merced de un momento que nuestro cuerpo reaccione de una manera diferente. De hecho, el otro día me estaban explicando un poquito más todo esto del cáncer, ¿no? Y es impresionante que son las mismas células nuestras, ¿verdad? Las que comienzan en un momento dado a desarrollarse anormalmente, a comerse unas a otras, ¿no? Y esto pues crea lo que nosotros conocemos como tumor. No es una cosa que viene de afuera, sino que se desarrolla dentro de nosotros y se desarrolla de tantas maneras. Hoy en día se están haciendo muchas investigaciones, pero piense usted nada más desde cuándo se está lidiando con este tema del cáncer. Se han hecho adelantos, hoy en día hay terapias, por supuesto que hay cánceres que se pueden extirpar totalmente, pero también es verdad que hay algunos que son muy agresivos y que se llevan a una persona en un santiamén. Y toda esta dinámica, ¿verdad?, es fruto de que somos seres humanos. Nosotros muchas veces, por todas las conquistas que hemos tenido, por todos los adelantos que nosotros podemos lograr y hemos logrado, a veces nos creemos que somos mucho más de lo que nosotros somos. El ser humano es complejo, tenemos unas capacidades infinitas, o sea, tenemos dentro de nosotros un germen de vida eterna, nosotros tenemos unas posibilidades al punto del heroísmo, ¿no? Pero al mismo tiempo este ser que es capaz de construir pirámides y de ir a la luna y tener naves viajando casi a Marte y que hemos explorado el fondo del mar y que hemos descubierto cura para diferentes enfermedades que eran impensables, tantas cosas, ¿verdad? Todo lo que hemos adelantado en la genética, en el mundo de la cibernética y demás, este ser humano de pronto sus células comienzan a desarrollarse de una manera normal y en un momento, en un mes o en menos de un mes, usted de pronto se lo come su propio cuerpo que nosotros llamamos cáncer. Eso por el lado del cáncer, está la diabetes, que le llaman la asesina silenciosa, ¿no? Porque el diabético es muy problemático y, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares, bueno, hay tanta cosa. No existe ninguna enfermedad que sea poca, ¿no? Hasta una muela cariada, si usted le da un buen dolor, usted ve las estrellas. O sea que ahí nos damos cuenta de lo frágil que somos, del momento en que, y la circunstancia en que a nosotros nos pone la enfermedad. La enfermedad es un momento en que a nosotros como que nos sitúan, porque a veces nos creemos que somos menos o a veces nos creemos que somos más, pero la enfermedad como que nos pone en nuestro lugar, ¿no? No soy sino un ser dotado con unas virtudes y unos talentos impresionantes, pero verdad que en un momento dado todo eso como unos bolos, ¿no? Con unas bolas, ¡boom!, todo se cae, pues muchas veces nosotros, pues todo esto se destruye, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que tenemos que buscarle el sentido a todo esto. Frente a la enfermedad hay dos alternativas. Una, rebelarse, ¿no? Gente que entonces, como me han dicho que me voy a morir, pues
voy a tirar hasta, como dice por ahí, la última bala y voy a vivir como me da la gana y punto, déjeme gozarme los últimos días o semanas o meses o años que me puedan quedar. O hay personas que entonces quieren como darle una conclusión a su vida que sea positiva, que deje un legado, ¿verdad? Y que le dé a su vida sentido. Y aquí entonces vemos personas que se crecen, que es increíble cómo desde su lecho de enfermedad o sus circunstancias, no tiene que estar precisamente en cama, se crecen de una manera impresionante. Y yo pues creo que ahí es donde nosotros tenemos que buscar, como cristianos que somos, lo que Dios nos está tratando de decir, ¿verdad? Tanto al que está enfermo como al que visita a enfermos. Este es un momento donde el mundo necesita ministros que visiten los enfermos. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía, en esencia, fueron pensados no solamente para que dieran la comunión durante la misa, especialmente cuando el sacerdote está solo y hay mucha feligresía. Esa no era la intención primaria de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, sino que con ese poder, ¿verdad? Un poder extraordinario, la misma palabra lo dice, pudieran ser agentes ministros para los enfermos. Hay ministros extraordinarios que se han tomado esto muy en serio y yo los felicito y yo los encomiendo y yo sobre todo les saludo porque no es fácil. Y hay personas que toman muy en serio su ministerio y desarrollan con el enfermo y la familia una relación muy linda y muy edificante. Y puede ser que una enfermedad de alguien en una familia pueda hacer que toda esta familia regrese a Dios, ¿verdad? Porque Dios escribe recto en renglones torcidos. Por eso es tan importante que la visita al enfermo sea del sacerdote, el diácono o del ministro extraordinario, que es el que en muchos lugares está llevando a cabo esta obra de misericordia, se planifique. Yo recuerdo de niño, ¿verdad? Porque a veces me tocó en casa o a veces acompañé a mi párroco, que cuando el sacerdote iba a las casas, a la unción o a visita, era como un gran acontecimiento, se preparaba, se tenía una mesita con unas velas, un mantelito, ¿verdad? Se ponía un crucifijo, porque venía el sacerdote a llevar a cabo un ministerio que puede, como les dije, ser el sacramento de la unción de los enfermos o una visita pastoral o llevarle la comunión y confesarle, ¿no? Hoy en día, y esto es muy triste, y me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente, que llaman al ministro o llaman al sacerdote, que es el ministro ordinario, o al extraordinario, y cuando uno llega, pues la familia, uno está con el televisor puesto, el otro está por ahí, entonces te meten en el cuarto como si fuera algo que uno viene a hacer, pero como que no tiene ninguna consecuencia, ¿verdad? Dentro de toda la familia. Y creo que eso es muy triste, porque fíjense, el ministro, sea ordinario o extraordinario, no está haciendo una visita solamente a una persona, porque la enfermedad de esa persona es una enfermedad compartida por toda la familia. No podemos aislar al enfermo, ¿verdad?, como si esto le estuviera pasando a él. Como miembro de la familia, le está sucediendo a toda la familia. Yo esto lo viví con mi madre, o sea, la enfermedad de mi mamá, que en paz descansa, era compartida con todos, y con los niños, con los nietos, ¿verdad? Con mi hermana, con mis sobrinos. Era parte, porque esa abuela que había dado tanto, ahora nos tocaba a nosotros darle. Y creo que aquí hay que tomar un poquito de conciencia. No es como, o sea, la abuela está enferma, la tía, la que sea. Bueno, llegó el padre, llegó el ministro, mira el padre, pasa. Y entonces la persona sigue en la sala viendo la televisión, el otro está en la cocina. No, un momentito.
toda la casa tiene que parar porque ha llegado un ministro que va a ministrarle a esa persona que es miembro de la familia. Y lo menos que la familia puede hacer es unirse a ese momento, porque eso es una muestra de amor, una muestra de atención y sobre todo una muestra de solidaridad con esa persona que es miembro de nuestra familia y en este momento está en una condición de fragilidad, ¿verdad? Un momento donde la persona no tiene sino a Dios y a los que están cerca de Él. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que empezar, igual que las parroquias y demás. Se puede hacer tanto para uno ir a los hospitales. Y miren, mi experiencia es lo siguiente, nunca, inclusive personas que son cristianas no católicas, usted llega a un lugar y le dice, yo puedo orar por el enfermo, nunca a mí, por lo menos a mí, me han dicho no, porque es que nadie, es que no tiene lógica. Siempre alguien que venga a orar, siempre que alguien venga con buenos pensamientos, con amor, con ternura, ¿cómo usted le va a decir que no? Y yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más agresivos, con más empuje, ¿verdad? Y no tiene usted que ser ministro de la Eucaristía, ministro extraordinario. Puede haber y debe de tenerse, especialmente en el año de la misericordia, grupos parroquiales que adopten, ¿verdad? Asilos de ancianos, hospitales de niños, ¿verdad? Y se tomen turno para que ayuden, porque los sacerdotes no somos tantos y el sacerdote tiene su área, ¿verdad? Pero hay muchos momentos que no es ni para, inclusive ni para llevarle comunión, ni para confesión, ¿verdad? Pero una visitica, o sea, estar con ellos, compartir, dejar que el amor de Cristo se manifieste a través de usted y usted va a ver una cosa muy increíble. Y eso se lo digo como que estoy aquí parado. Usted va a hacer una visita, pero yo le aseguro que cuando usted salga de esa habitación, usted habrá tenido una experiencia única. Es decir, usted habrá recibido mucho más de lo que usted fue a dar. Porque no ha sido la primera vez que yo fui creyendo que iba a dar y salí edificado, salí con mi fe fortalecida y salí sobre todo lleno de amor de una persona que me agradeció el estar allí y haber visitado a él como enfermo o como persona enferma. Y eso es tan de Dios. Y lo dice el Señor, porque yo estaba enfermo y viniste a visitarme. Vamos a una pausa y venimos inmediatamente con más de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, mis amigos y amigas, de nuevo aquí con ustedes, tocando este tema tan hermoso en el año que vamos a comenzar próximamente de la misericordia, el tema de visitar a los enfermos. Ya en la primera parte del programa les hablé de toda la dinámica, de toda la teología, de todo esto que llamamos enfermedad y por supuesto los que están enfermos son enfermos, ¿no? Y siempre me gusta darle un texto de referencia y el texto pues lo hemos compartido ya varias veces, pero nunca está de más que volvamos porque es un texto muy importante, es bueno tenerlo marcado en la Biblia porque es el juicio final, o sea, el juicio final todo se va a centrar precisamente en obras de misericordia. Y en capítulo 25 de Mateo, en el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Y pues pasándonos en esto, pues es tan importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos la importancia no solamente de visitar al enfermo, sino también
por parte de la familia de preparar esa visita para que el enfermo no se encuentre solo, porque tenemos que evitar lo más posible que a la enfermedad física se le añada la depresión. Y muchas veces la depresión es resultado de sentirse solo, desamparado y sobre todo impotente. Una de las cosas que cuando uno tiene una enfermedad, ¿verdad?, bien seria, una enfermedad a veces, ¿verdad?, por lo menos médicamente mortal, viene toda esta dinámica de sentirse impotente, porque a veces los médicos, ¿verdad?, no tienen mucho tacto, y con mucho respeto yo le haría aquí un llamado a todas las personas que tienen que ver con el mundo, ¿verdad?, de la salud, de desarrollar un poquito de delicadeza. Hay muchas maneras de decir las cosas, y eso decirle a una persona así de tajo, ¿no? Le quedan 4 meses de vida. Primeramente, nadie sabe cuánto tiempo uno le queda, porque a lo mejor el médico que te dice que te quedan 4 meses de vida sale por la puerta y se queda el muerto primero que tú. O sea, eso es un poco, pero siguiendo la dinámica de la vida y de los diagnósticos y de los padecimientos y demás, pues es muy del sentido común y de mucha lógica que muchos médicos por todos los exámenes y demás que tengan en su mano puedan llevar a una persona a decirle, mire, este es el tiempo que le queda. Y hay una responsabilidad de siempre hablarle a la persona enferma y a su familia con la verdad, ¿verdad? Pero no es lo que se dice, sino como se dice. Y dejando siempre un margen para Dios. Porque este señor que está hablándole a ustedes, ¿verdad? Yo tuve cáncer en el colon, ¿verdad? Y supuestamente ahí están todas las pruebas de la colonoscopía y demás, que tenía supuestamente 3 tumores en el colon y los 3 eran malos. Y me sometieron a una operación. Yo tengo 3 pies de intestinos menos. Y cuando me abrieron, para la gloria de Dios y Dios sea glorificado, ¿verdad? Y fue por la intervención del Santísimo, porque yo estaba en ese momento llevando a cabo, en un retiro de hombres, estaba llevando a cabo el Santísimo, tenía la custodia en la mano, ¿verdad? Y la tenía aquí y hablé con el Señor, tuve que parar porque en el momento que iba a comenzar la procesión hubo un problema técnico con el coro y me dijeron que parara un momentito y en ese momento me puse en oración y le dije, Señor, tú estás presente aquí, estás en la hostia consagrada, tú estás presente, ¿no? Y si yo todavía, y tú puedes, primeramente tú puedes. Y si tú crees que yo todavía te sirvo para algo, pues mira, tú me puedes sanar porque tú eres Dios y estás aquí presente. Y si no, pues ayúdame para poder hablarle a mi papá y a mi mamá. En aquel tiempo los 2 estaban vivos, ¿verdad? Y poder compartir este momento y que tú le des fortaleza. Y cogí la custodia, la tenía así en la mano y me la puse aquí. Y yo les digo, yo lo tengo que dar testimonio, yo que sentí una mano como cuando uno le da un masaje, que no te hacen daño, pues tú sientes la presión. Y yo sentí una mano. Y para hacer la historia larga, corta, me operaron y cuando operaron, me cuenta mi madre y las personas allegadas, que el médico vino y dijo, miren, yo tengo ahí arriba abierto al padre, dijo así un poco, pero al padre lo tengo abierto como un lechón. Y allí no hay nada. Corté 3 pies de intestino y no hay nada. Y vinieron se investigó, el médico mío de cabecera dijo, no es posible, yo estaba en la colonoscopía, yo lo vi, subió, bueno, todo lo que pasó, y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para edificación de nuestra fe, sobre todo en la presencia de Cristo en la Eucaristía, nunca hubo nada, ¿verdad? Y no solamente no hubo nada en esa pieza donde supuestamente estaba, sino que cuando la mandaron aquí a los Estados Unidos, decía que el tejido era de un niño recién nacido. O sea, que tenemos que dejarle a Dios el margen. Y hay muchos milagros, ¿verdad?, que han pasado. Yo he sido testigo en mi parroquia ahora y antes en otros lugares de curaciones impresionantes. Además de los grandes santuarios donde un equipo seriamente
da testimonio, y muchos de estos médicos inclusive no son ni creyentes, ¿verdad? Uno de esos lugares privilegiados es Lourdes, donde están todos los documentos y todos los expedientes de personas que llegaron con enfermedades terminales y por intercesión de la Virgen, que es la Madre de Cristo, la Madre de la Iglesia, nuestra Madre del Cielo, pues se han curado. Lo ha pasado, pasa y pasará. Por eso un médico pues tiene la obligación de hablarle a su paciente con delicadeza, ¿verdad? Pero con verdad, pero siempre decirle, mire, aquí termina la medicina y comienza Dios. Yo tengo que reconocer muchos médicos en Puerto Rico, entre ellos mi muy querido y recordado doctor, el doctor Rullán, Pepito Rullán, un gran cardiólogo, mi médico de cabecera, y él siempre decía, mira padre, hay un momento en que nosotros los médicos tenemos que decir, aquí terminamos nosotros y comienzan ustedes. No los curanderos ni los magos, sino los hombres de Dios, los hombres que hemos sido escogidos por Dios para llevar entonces el tratamiento, toda esa parte que Dios tiene reservado a sus ministros para poder llevar el sacramento, no solamente de la unción de los enfermos, sino de la Eucaristía y de la reconciliación. Por eso es tan importante preparar, y la familia, el amor, la ternura, la compañía, el acompañamiento, para que el enfermo no crea que está viviendo esa enfermedad solo, sino que está acompañado. Y como yo les suelo decir a la parroquia, y ahora se los regalo a ustedes, una frase que Dios me regaló y yo la creo firmemente: un dolor compartido duele menos. Lo repito, un dolor compartido duele menos. El que te cojan la mano, el que te peinen, el que te aseen, eso vale, eso no tiene precio. Eso no vale porque no tiene precio. Pero dicho todo esto, quisiera también compartir con ustedes algo que es muy importante, que es también la enfermedad espiritual. Sí, importante es toda la enfermedad física y toda la temática de la enfermedad física. También es muy importante que nosotros entendamos que hay una enfermedad espiritual, que es quizás la que agobia al mundo. Toda esta enfermedad que muchas veces va ligada a la parte mental. Dicen que hoy la enfermedad más grande en el mundo, la que tiene más víctimas, ¿verdad? Es la depresión. Entonces mucha gente cree que la depresión solamente es algo mental. Y fíjense que la línea entre lo mental, ¿verdad?, lo psicológico, lo psíquico y la parte espiritual es una línea que a veces ni se ve, pero están muy ligadas porque la mente es muy importante en todo proceso. Y si es una mente enferma, termina enfermando el cuerpo y el alma. Por eso es que Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice, renueven su mente para que cambie su vida. ¿Y cuánta gente enferma no está hoy? Enferma con sus complejos, su carácter, ¿verdad? ¿Cuánta gente no tiene mal carácter? Al punto, fíjense que nosotros muchas veces cuando una persona grita, manotea, tiene tantrums, la gente dice, ay, pero ¿qué carácter tiene? No es que tenga carácter, es que tiene mal carácter. No equivoquemos una cosa con otra. Tener carácter es saberse dominar, es saber sus limitaciones, es saber dónde usted puede, cuando no puede. Es una persona que está en control, que es uno de los dones del Espíritu Santo, el dominio de sí mismo. Eso es tener carácter. El que tiene carácter tiene dominio de sí mismo. Pero cuando usted es una persona descontrolada, gritona, mal hablada, persona totalmente temperamental, personas con unos complejos que se los comen, esa persona no tiene carácter, esa persona tiene un mal carácter que ha ido desarrollando, ¿verdad? Y si usted se pone a ver el mundo de hoy, es un mundo que tiene una gente que tiene unos problemas psicológicos tremendos, ¿no? Hoy están de buenas, mañana están de malas, y usted lo ve en los trabajos, y piense en este momento que usted me está escuchando, si ese no es el caso en su familia o en su lugar de trabajo.
a esa persona que cómo se lo decimos, porque hay que tener cuidado, porque tú sabes que se siente de nada. Esa persona está enferma, está totalmente enferma. Y son enfermedades contagiosas, porque así como se pegan algunas epidemias y se pegan algunos virus y demás, hay una enfermedad psicológica, espiritual, que termina enfermando al grupo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una persona en el trabajo a la que todo el mundo le tiene miedo, porque es una persona totalmente descontrolada, una persona que no tiene límites para nada, una persona que hoy está eufórica y mañana ni te habla, esa persona va, fíjese, enfermando el ambiente, al punto que en el trabajo todo el mundo está temeroso, nadie quiere hablar, se empieza a comentar y hay un ambiente pesado. Fíjense que todo se fue enfermando. Es como si en un lugar una persona empieza a tener gripe, una gripe mala, y empieza a estornuda la cuestión, y entonces está infectando el ambiente, y cuando viene a ver todo el mundo allí tiene la misma gripe. Pues hay muchas personas que con su descontrol, con sus problemas y demás, van enfermando el ambiente y enfermando a los demás. Entonces eso pasa de la parte psicológica a la parte espiritual, porque si usted es una persona acomplejada, si usted es una persona que siempre cree que todo el mundo está contra usted, que si usted cree que nadie lo quiere, que usted cree que usted no sirve para nada, que usted es una basura, que usted no sabe por qué usted nació y todas esas cosas que la mente va metiéndose ahí, ¿verdad? Pues usted termina entonces teniendo una vida espiritual muy poca. Porque si yo creo que yo soy una basura, que yo no sirvo para nada, que yo no sé para qué yo nací, que todas esas cosas, ¿cómo entonces yo puedo alabar a Dios y bendecir a Dios por todas las maravillas que Dios ha hecho en mí? O sea, mi vida espiritual entonces se convierte prácticamente en cero. Entonces usted está enfermo, usted es una persona enferma. Y a estas personas hay que ayudarlas y a estas personas se tienen que dejar ayudar. Desgraciadamente, yo se lo digo como párroco, es muy triste ver personas que van a misa, algunas hasta misa diaria, personas que trabajan en grupos apostólicos y tal, pero están enfermas, están totalmente enfermas y van enfermando, crean divisiones, crean polémicas. Yo los tengo y me da mucha pena, gente buena, tienen buen corazón, pero están enfermos. Y desgraciadamente buscamos un buen dentista para los dientes, buscamos un buen urólogo para las vías urinarias, buscamos un buen ginecólogo para todas las partes orgánicas de una mujer, buscamos un cardiólogo para el corazón, buscamos un endocrinólogo para la diabetes y cualquier otro trastorno. Pero para lo que es la mente y para lo que es el espíritu, casi ninguno vamos a ningún lado. Entonces, ¿qué sucede? Usted enferma la situación. Aquí pues entro también en los vicios, ¿no? O sea, una persona que no reconoce su alcoholismo, o sea, el alcohol que muchas veces distorsiona, cambia el carácter de la persona, que usted está destruyendo su esposa, su esposo, sus hijos, que usted ha traído a su hogar un malestar, ¿verdad? Esto es muy triste, porque usted dice que ama mucho a su mujer, pero la está enfermando porque ella está viendo cómo usted se está destruyendo y usted no acepta que usted es víctima y esclavo de una botella, sea de cerveza o de licor un poquito más fuerte. Entonces, usted no entiende. ¿Por qué no va a Alcohólicos Anónimos? Que es una entidad que hace tanto bien esos 12 pasos. Porque no solamente cosas, sino toda una teología. Alcohólicos Anónimos tiene toda una teología, ¿verdad? Una filosofía de vida para que usted, con la ayuda de Dios, porque parte del programa es tener a Dios como parte integral de esa recuperación, de esa rehabilitación. Y si usted no lo hace, pues entonces usted empieza a enfermar a los que más quiere, ¿verdad? Y usted está enfermo, usted no tendrá cáncer, o no tendrá problemas cardiovasculares, o no tendrá problemas renales, ¿verdad? Pero usted tiene una enfermedad que lo está destruyendo usted y usted está destruyendo supuestamente a las personas que usted dice más que amar. Y creo que entonces aquí nosotros necesitamos ayudar a estas personas que están también enfermas, muy enfermas. Cuando yo he tenido misas por los enfermos, porque a mí no me gusta hablar de misas de sanación.
Eso creo que hay que, no sé si tendremos remedio a estas alturas, pero inclusive sacerdotes lo dicen y a mis compañeros les pido que no, son misas por los enfermos. Todas las misas son de sanación, o sea, el que yo diga, este lunes, este martes, este domingo vamos a tener una misa de sanación, es como si esta misa fuera diferente y eso teológicamente es un error. Toda misa, por ser Eucaristía, por estar Cristo presente en su palabra y en su cuerpo y sangre, Sagrada Comunión, es una misa de sanación. O sea, porque ¿quién es el que sana? No es el Padre fulanito, porque a veces estamos dando una impresión muy mala, ¿verdad? Y entonces nos fijamos en el Padre. La misa la va a celebrar el Padre fulano que tiene el don de sanación. Yo no estoy negando que hay sacerdotes o personas laicas que puedan tener un don extraordinario de sanación. Conocí a uno que para mí fue un privilegio, ¿verdad? Y creo que era un hombre de Dios. Y espero un día que lo podamos ver en los altares, al padre Emiliano Tardif. Yo ministré con él, aprendí de él, fue un hombre siempre de una humildad, pero nunca aceptó esta cosa. No, el padre Emiliano era de una humildad y una sencillez tremenda y lo hacía de una manera muy tranquila porque era don de conocimiento que Dios le daba y una sanación que Dios transmitía a través de este siervo de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a poner, no, que el Padre fulano y la misa de sanación, estamos como poniendo misas de primera y misas de segunda. Y eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Toda misa lleva a cabo una sanación porque está predicándose la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz, hace lo que dice, y también porque la comunión está allí y la comunión no es algo, es alguien que se nos da en su cuerpo y en su sangre. Pero dicho esto, ¿verdad? Uno cuando tiene una Eucaristía por los enfermos, pues se puede hacer tanto bien, ¿verdad? Y no solamente con la predicación o con una unción, sino con toda la liturgia celebrada, con toda la riqueza del ritual que tiene la iglesia, que tiene toda una misa por los enfermos, ¿verdad? Y yo creo que esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Y ahí entonces toda la comunidad se vuelve instrumento de Dios para primeramente interpretar lo que es la enfermedad. Porque muchas veces, como yo dije al principio del programa, vemos la enfermedad como lo que no es. Es una maldición, yo no sé por qué a mí me pasa, lo que dije anteriormente, y no vemos lo que Dios me está hablando, porque algo me está diciendo, ¿verdad? Algo puedo estar aprendiendo, algo puedo estar haciendo por el otro, algo puedo estar haciendo por mí, ¿verdad? Así que yo creo que toda esta dinámica, entonces nos convertimos en agentes, en ministros para los enfermos, que al fin y al cabo todos tenemos la obligación. Cada uno dentro de nuestro respectivo ministerio. Yo como presbítero, pues muchas veces cuando me llaman a visitar a un enfermo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre va unido a la reconciliación, a la unción de los enfermos, que son 2 sacramentos, a la comunión. No siempre, pero la mayoría. Pero como ministro de la Eucaristía, usted puede ir los domingos, le puede llevar como una pequeñita explicación de la palabra, le puede leer las lecturas. Todo, hay rituales para los ministros extraordinarios, ¿verdad? Y si no, el grupo de oración o una familia o rezar el rosario. ¿Cuánto poder tiene el rezar el rosario con la persona enferma? Se los digo por experiencia, porque en los últimos años de mi mamá, cuando yo estaba en casa, por ejemplo, los veranos, siempre a las 5, mamá me decía, vamos a rezar el rosario. Y es que tenía un sabor, yo me erizo porque tenía un sabor, y a mami y a mí, a todos, y se contagiaba. Llegaba mi hermana del trabajo, a veces había visitas, y poníamos una imagencita de la Virgen de Lourdes, y poníamos, y qué lindo, y cuánto mami disfrutaba su rosario. Es que hay tanto, pero tenemos que entonces desarrollar, hermanos míos y hermanas mías, ese amor por el enfermo. Porque sabemos ahora que yo estoy haciendo esto por él, pero mañana alguien lo puede estar haciendo por mí, porque tarde o temprano, a no ser que nosotros tengamos una muerte repentina, vamos a estar también en un lecho de enfermo.
Y yo, no sé usted, pero yo quiero hacer por los otros lo que yo quiero que hagan por mí. Y por eso yo les exhorto a que en este año de la misericordia que ya se aproxima, por eso lo vayamos desarrollando toda una dinámica y podamos ver lo que podemos hacer. Y sobre todo la enfermedad espiritual, personas en pecado, como una vida disoluta que no se han confesado, ayudar a poner salud en esa vida enferma espiritual, la enfermedad mental, a todas estas personas víctimas de sus complejos y todo, ayudarlos, ¿verdad? Especialmente a todos los que están en vicio de drogas, de alcohol, buscar manera de rehabilitarlo, de buscar programas que lo puedan volver a poner sanos. Y finalmente la parte física, de la cual todos tenemos que padecer algún momento de alguna cosa, ¿no? Yo quisiera, al terminar este programa, compartir con ustedes una lectura de un libro que salió hace muchos años y que para mí es una joya y que fue un regalo que me hicieron hace poquito, porque yo había hablado de este libro hace poco, y una persona muy amiga, que por cierto quiero mucho, a la Mercy, que es enferma de cáncer, ahora tiene a su mamá muy malita también. Y ella, pues, estas personas que lo quieren a uno tanto, lo buscó por la internet y consiguió un ejemplar de los primeros. De hecho, está autobiografado, no, perdón, está firmado, que era la palabra, no, firmado, autografiado por el autor, que era un francés, Michel Coist. Hizo este libro que después fue traducido al castellano por José Luis Martín Descalzo, un gran escritor, sacerdote español, un hombre brillante también, y se llamó Oraciones para rezar por la calle. Esto fue un libro que se vendió, pero como pan caliente, y todavía es una joya. Y tiene oraciones precisamente para el diario vivir, para rezar por la calle. Y dice así al final: Señor, el sufrimiento me fastidia, me angustia, no comprendo por qué tú lo autorizas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este pequeño inocente que gime desde hace una semana abrazado atrozmente? ¿Por qué este hombre que lleva 3 días agonizando y 3 noches llamando a su madre? ¿Por qué esta mujer cancerosa que en un mes ha envejecido más que en 10 años? ¿Por qué este obrero caído del andamio, muñeco destrozado de apenas 20 años? ¿Por qué este extranjero pobre, despojo solitario, que no es más que una llaga purulenta? Y esta muchacha enyesada, tendida sobre una tabla desde hace más de 30 años. ¿Por qué, Señor? No lo entiendo. ¿Por qué este dolor en el mundo, este dolor que choca, que tapona la vida, que enfurece y destroza? ¿Por qué este monstruoso y repugnante dolor que golpea ciegas sin andarse con explicaciones, se abate injustamente sobre el bueno y el malo? A veces parece retroceder ante el empujón de la ciencia, pero vuelve a la carga con otra careta más potente y sutil. No lo entiendo, el dolor es odioso y me da miedo. ¿Y por qué, Señor, estos y no otros? ¿Por qué ellos y no yo? Y aquí viene la respuesta de Dios. Pequeño mío, no fui yo, tu Dios, quien quiso el dolor, sino los hombres. Ellos lo introdujeron en el mundo al abrir la puerta al pecado, pues el pecado es un desorden y del desorden nace el mal. A todo pecado, fíjate, corresponde en algún lugar del mundo y del tiempo un dolor, y cuantos más pecados hay, más sufrimientos. Pero piensa también que yo he venido y tomé vuestras penas, lo mismo que tomé vuestros pecados. Yo las acepté y las sufrí ante que vosotros, y las he vuelto del revés como un guante, las he transfigurado. Yo las he convertido en un tesoro. Ellas son un mal aún, pero un mal que sirve. De vuestros sufrimientos yo he hecho la redención. Esta es una maravilla, ¿verdad?, de Michel Coist. Y con esto pues termino este programa diciéndoles a todos y cada uno de ustedes que no desesperen cuando estén enfermos, sino que traten de desarrollar una relación con Dios más íntima, porque Dios le va a dar la gracia, yo se los aseguro desde aquí. A la familia, no dejen a sus enfermos solos, porque la enfermedad de ese enfermo es la enfermedad de toda la familia. Y para todos ustedes, ¿verdad?, que somos todos ministros de Dios, entendamos que visitar al enfermo es visitar a Jesucristo.
hoy por él, mañana por nosotros, porque Cristo, cargando sobre sí todas las enfermedades del mundo, también nos ha dado la gracia y la redención para santificarnos a través de todos y cada uno de ellos. Que Dios los bendiga, y en el año de la misericordia recuerde, visitar al enfermo es visitar a Cristo. Que Dios los bendiga, los guarde, y se acuerden siempre de escribirnos, de darnos sugerencias y sobre todo de acompañarnos con sus oraciones, porque este programa es tu programa y juntos queremos ir caminando paso a paso hacia Cristo mientras el mundo gira. Que Dios los bendiga a todos.